La mañanera de Ángel de hoy, miércoles, mitad de semana, estamos en el miércoles 15 de julio del año 2020. Inexorablemente los días se van acumulando, nos vamos acercando a ciertas fechas fatídicas, diría alguien, como por ejemplo, el día 30 o el último día hábil de este mes, de julio, el INEGI dará a conocer información preliminar en relación con el comportamiento del PIB, del Producto Interno Bruto, correspondiente al segundo trimestre del año. La Secretaría de Hacienda dará a conocer también algo que es el reporte trimestral de deuda pública y finanzas públicas. Con estos dos documentos, con estas dos, vamos a decir, dos elementos cuantitativos, podremos ver cuál ha sido el efecto en el segundo trimestre, abril, mayo y junio, en materia de ingresos, empleo, comportamiento en términos generales de la deuda. ¿Ha crecido? ¿Cuánto ha crecido y por qué? No obstante que el presidente dice, no, vamos a aumentar la deuda. La deuda ha aumentado del sector público federal aproximadamente en un 13 o 14% en este tiempo. ¿Qué va a suceder a la vista de esos datos, de esos números? El presidente dirá, como siempre, que tiene otros datos. Pero ¿qué va a pasar cuando los datos del PIB del segundo trimestre confirmen, ratifiquen los pronósticos que algunos consideraban desastrosos o exagerados y la economía se haya comportado con respecto al trimestre anterior con una caída del 16, del 18 o 20%? ¿Qué pensaría usted de darse estas cifras dentro de 15 días? ¿Cómo las vería? ¿Cuál sería su idea al respecto? Ahora, le pregunto de otra manera, ¿le interesaría en realidad ese comportamiento? ¿O estaría usted ensimismado en la tragedia personal, el haber perdido el empleo o haber perdido un ingreso por estar en la informalidad? O haber visto reducidos sus ingresos por X o Y razones al 50 o al 40% de lo que eran antes. Se acercan ya las reinscripciones de jovencitos o niños que estén en escuelas privadas. Hay que pagar, hay una cantidad por la reinscripción. ¿Tendrá usted para ese pago, que en algunos casos podrá ser 15, 18, 20 o más pesos? ¿Tendrá usted para adquirir los útiles escolares que se requieran? Libros, quizá en algunas escuelas donde haya un sistema híbrido, unos días presencial, otros días en línea. Habrá que comprar los tenis, los pants, etc. Pero ¿qué tal si se generaliza esto de la enseñanza en línea y usted tiene 3 jovencitos o 3 chamacos en su casa y los 3 van a estar en línea? ¿Tiene usted 3 computadoras, una para cada uno de ellos? ¿Tiene usted un buen internet con ancho de banda suficiente para que los 3 estén al mismo tiempo conectados a su escuela? ¿Vive usted en un departamento o en una casita con espacio suficiente para que cada uno de ellos tenga cierto espacio vital, en silencio, en tranquilidad? ¿Y qué tal si usted y su señora esposa trabajan y se ha empezado con esta normalidad? Usted y ella tendrán que regresar a su trabajo. ¿Con quién van a dejar a esos 3 hijos o a esos 2 o a 1? En caso de que no tenga usted quien se los cuide o quien lo cuide. Todos estos problemas aparentemente sencillos son para cientos de miles, por no decir millones de parejas en México,
No digo familia porque luego uno se me van a echar encima, es que familia nomás es padre, madre e hijos y estén casados, pero la verdad es que los cambios en la sociedad en todos los países en el mundo ha dado lugar a nuevas formas de unirse, porque también si digo nuevas formas de familia se me van a echar encima. ¿Qué va a pasar, pues, en términos generales, a medida que vamos a regresar a una normalidad que será completamente diferente a la normalidad a la que estuvimos acostumbrados desde que empezamos a tener conciencia? ¿Tiene usted claro cómo va a ser su vida en las nuevas condiciones? ¿Y qué tal si este problema de la pandemia, desbocado hoy en cuanto al número de contagios y número de defunciones, continúa así de manera permanente? ¿Qué va a pasar si este enclaustramiento se mantiene en algunos estados, en algunas entidades del país, todavía durante diciembre? ¿Ha pensado usted que ya la Navidad, las fiestas de fin de año están a la vuelta de la esquina? Estas preguntas que, pues quizá alguien dirá, oye Ángel, no jodas, hombre, bastantes problemas tenemos ya y todavía tú echándole sal a la herida. No, no es echarle sal a la herida, es intentar prepararse para lo que se viene en nuestro país. Ya no hay duda que padecemos el peor gobierno que ha tenido este país desde la llegada de Hernán Cortés. No hay otro. Búsquele usted y no lo va a encontrar. Pero lo peor, al menos en aquellos gobiernos malos de la época del dorado autoritarismo, había voces que se expresaban en un sentido diferente al del gobernante. O quizá allá a fines del siglo XIX, principios del XX, cuando estaba el general Porfirio Díaz en la presidencia, controlando absolutamente todo, hubo grupos que se oponían a él y daban la cara y se atrevían incluso a arriesgar su vida para cambiar el orden de cosas vigente en aquellos años. Hoy, tal parece que alguien se ha dedicado de una manera sistemática a castrar a los mexicanos. No físicamente, por supuesto, que no se malentienda esto, pero sí a castrarlos en cuanto a su espíritu de lucha, de protesta, de crítica. Y fíjese usted lo que son las cosas. Cuando usted le plantea a alguien, oye, compadre, ¿por qué no vamos a entrar a un partido, hombre, para ver si ahí nos expresamos? No, esos partidos, vole, corruptos, sinvergüenzas, cueva de ladrones, todos son iguales. No, compadre, no empiece usted por ahí porque vamos a salir mal. No, está bien, compadre, no hay problema. Además, la corrupción, y ya sabe. Muy bien. ¿Le sorprende a usted que los mexicanos den casi como única excusa para no militar en un partido y luchar ahí porque se seleccione a mejores candidatos? ¿Le sorprenda que utilicen la corrupción como la causa fundamental, primaria, única, para negarse a participar en lo público? Este país que tiene a la corrupción como ese aceite que mueve el engranaje del sistema, y de repente todos los ciudadanos aducen que la corrupción tan grande de los partidos les impide a ellos puros, impolutos, participar en los partidos. Y la verdad es que no es así. Es un simple pretexto. En consecuencia, ¿por qué el mexicano no se atreve a militar en los partidos, a pertenecer a uno de ellos y desde ahí dar la batalla? ¿Y sabe usted qué? La respuesta no viene de este gobierno ni del anterior, viene de muy atrás. Ese personaje al que idolatran algunos, con ceguera y en una actitud acrítica totalmente, Lázaro Cárdenas del Río, es el responsable en buena parte del ciudadano que hoy somos. Él es el que se encarga de dar forma a aquellos primeros intentos político-ideológicos desde los años 20 para conformar
esa perversidad ideológica de cooptación que se llamó el nacionalismo revolucionario. Él. Y a partir de ahí el Estado mexicano y el gobierno se dedicaron a castrar a los mexicanos, desde la edad temprana en la escuela primaria, luego en la secundaria, preparatoria, los que tenían la suerte de llegar ahí, con una literatura, un cine, una pintura, etcétera, de tal manera que el ciudadano mexicano fue educado en que no tenía que militar en partido alguno, simplemente con que apoyara al poderoso en turno y le hiciera caso para votar los candidatos del partido de ese poderoso, ya estaba del otro lado, la mano más rápida del oeste extendía y la dádiva caía y ahí la iba llevando. Allá por los años 80, fines de los 80, las cosas empezaron a cambiar. No se diga ya en los 90, pero un gran porcentaje de los ciudadanos mexicanos siguieron en esos años y siguen hoy viendo la cosa pública de esa manera. Yo, ingenuo, pensé que con la apertura económica el 87, con una nueva forma de ver el crecimiento, la economía, etcétera, íbamos a dejar en el cuarto de los trebejos esa visión y me he equivocado rotundamente. Hoy, vivita y coleando está esa perversión ideológico-política, ese instrumento de cooptación, no más que hoy ya no es al poderoso del PRI. Ahora esa sumisión, esa actitud de servidumbre, no de ciudadanía, está expresada ante López. Y babean millones de mexicanos, lo aplauden, lo idolatran y él es el que va a resolver y todo. Él es todopoderoso, saca un escapulario y dice: enemigo, detente, el corazón de Jesús está conmigo y vamos cabalgando para acabar con la violencia. Pues no, la violencia no se acaba. Y hoy andará por esos canturriales ahí, por esos caminos de Dios o de Lucifer en Guanajuato y Jalisco y posiblemente Colima, con su sola presencia deteniendo a los malvados. Así lo dijo: voy a ayudarlos con mi presencia. No, así no se resuelven las cosas. En fin, le dejo a usted esa preocupación. Quiero que la compartamos. ¿Por qué el mexicano es tan renuente a participar en un partido político y desde ahí dar la batalla para que se elija a los mejores prospectos como candidatos y que exija críticamente, cuando estos triunfan, que sean buenos gobernantes o buenos legisladores? Piénsele, porque estas preguntas van a estar en la agenda política nacional en unos cuantos meses y durante todo el primer semestre del año próximo, hasta que tengamos las elecciones en ese día fatídico de junio del año 2021. Piénsele pues, en verdad le suplico, piénsele. Agradezco su presencia aquí conmigo. Espero que esto no le haya, a este Ángel con su pesimismo. No es pesimismo, es una preocupación válida por el futuro del país, pero sobre todo por el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Muchas gracias.